Ahora, en realidad el fruto del Espíritu, lo decía el otro día, es ni más ni menos que el carácter de Cristo desarrollándose en nosotros. Por eso fíjate, dice Pablo, más el fruto del Espíritu es, ves que dice el fruto, ¿sí? Es como, alguien lo trató de graficar así una vez, como un racimo de uva, ¿cierto? Que tiene varios gajos, pero es un fruto en realidad, un solo fruto, un racimo, pero en realidad es, no sé, creo que por años no entendimos mucho lo que era el fruto del Espíritu, no nos enseñaron bien acerca de lo que es el fruto del Espíritu, pero en realidad es el fruto del Espíritu, o el fruto del Espíritu, no es otra cosa más que el carácter de Cristo, ¿sí? Y el carácter de Cristo es esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y dice Pablo, contra estas cosas no hay ley. Ahora mira, pon la mano en el hombro al que está a tu lado y dile, el fruto del Espíritu es la evidencia, dile, es la evidencia de un fuego de Dios que no se apaga jamás. Amén. Mira, así como cuando alguien es bautizado en el Espíritu, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de cuando somos bautizados en el Espíritu? ¿Verdad que los chicos la semana pasada en el Congreso fueron bautizados en agua y luego el apóstol ministró el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Y cuál es la evidencia de eso? El hablar en nuevas lenguas, ¿cierto? Bueno, la evidencia del fruto del Espíritu es esto. Tú no puedes decir yo tengo amor, tengo paz, tengo paciencia, o decir Cristo se está desarrollando en mí, y si estas cosas no están en nosotros, son la evidencia de que el Espíritu Santo está formando en nosotros la vida de Cristo. Amén. Por eso, cuando tú ves a alguien que es paciente, que tiene amor, que está lleno de gozo, que es benigno, que es bondadoso, que tiene fe, mansedumbre y que se controla, ¿cierto? Porque el dominio propio está, en cierto modo, relacionado con eso, ¿sí? Amén. Porque hay quienes no se controlan, se descontrolan, ¿sí? ¿Se ha descontrolado alguna vez? Bueno, hace falta el fruto del Espíritu. Eso quiere decir que Cristo no se ha formado en esa área, ¿sí? No es que esto llegue todo de una, sino esto es un proceso de vida. En el tiempo el Señor va formando su carácter paciente, bondadoso en nosotros, ¿sí? Ahora mira, una señal clara de que el Espíritu Santo está activo en nuestra vida es justamente la manifestación de su fruto. No basta con encender el fuego del Espíritu en nuestro corazón solamente. Debe haber una evidencia, escúchame bien lo que yo voy a decir, una evidencia de transformación en nuestra manera de vivir. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí están siendo transformados? ¿Sí? Todos los días, ¿cierto? Claro, si nosotros recordamos lo que éramos en el pasado, bueno, pero entendamos esto, porque es de lo que quiero hablar, de lo que estoy hablando, de que hay una evidencia cuando el fruto del Espíritu, cuando el carácter de Cristo, mire, relacione eso siempre. Cuando hablan del fruto del Espíritu, el carácter de Cristo formándose en mí, ¿sí? Antes era así, de esta manera, ahora no. Ahora es que el carácter, la vida misma de Cristo se va manifestando en mí, ¿sí? ¿Sabes lo hermoso de esto? Es que el Señor, como decía mi esposa, Él nos hace libres, libres. Así que tú puedes estar aquí, puedes estar allá, puedes estar en cualquier parte y tú eres el mismo o la misma porque Cristo nos hizo libres, ¿sí? No somos así encuadrados, sino que Él nos hizo libres, y ahí donde estemos, tú y yo tenemos que manifestar la vida y la transformación que Cristo nos ha dado. Lo que Él está haciendo en nuestra vida. Si no, ¿cuál es la diferencia con la gente del mundo? Lo decía el otro día, ¿verdad? ¿Porque tomamos una Biblia y vamos a la iglesia? ¿O porque escuchamos alabanza? ¿O porque conocemos pasajes de la Biblia?
Porque ¿sabe que hay gente del mundo que sabe más de la Biblia que nosotros? Un día me paré, en esos tiempos cuando andaba en micro, entonces, me paré en el paradero a esperar la micro ahí y había un caballero que es de por aquí cerca. Y él me empezó a hablar. Y él me empezó como a evangelizar. Y dije yo, hoy, evangélico este caballero. Aquí uno piensa al tiro, evangélico. Y empecé a hablar con él y me habló de la Biblia, me habló de esto, de lo otro, de todo otro. Y le digo, ¿yo usted es evangélico? No, me dice, soy católico. Y uno se desayuna un poco. Estábamos hablando con los chicos y de verdad cuál es la diferencia entre católico y evangélico. Porque uno piensa solamente los evangélicos conocen la Biblia o tenemos esta clase de culto. Pero hay gente de afuera, gente que no va a una iglesia evangélica y que muchas veces conoce más de la Escritura que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en que tú puedas decir yo soy un hijo de Dios? Porque el tema no es ser cristiano evangélico como quieras llamarle, sino qué es lo que nos hace a nosotros diferentes. Y es que la vida de Cristo está en nosotros. Y usted ve que Cristo estaba lleno de libertad. Usted ve que Cristo no era una persona religiosa. El otro día Marinita tocaba un pasaje acá, ¿cierto? Lo que tú hablaste, Marina, de esta mujer que el Señor sanó. ¿Cuándo la sanó el Señor? ¿Cuál era el pasaje, Marina? Lucas 10:13. ¿Cuándo la sanó el Señor? ¿13:10? Si lo tienen por ahí, 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Así que, ¿cuándo sanó a esa mujer? En el día de reposo. ¿Y qué pasaba en el día de reposo? No se hacía ninguna obra. Y los religiosos de su tiempo se enojaron porque Jesús obró en el día de reposo. Pero ¿notas tú que a Jesús nada lo ataba? ¿Por qué lo crucificaron a Jesús? Por estas cosas, por lo que él decía, por lo que él hablaba, porque para el mundo religioso de entonces era un golpe fuerte, porque en él había libertad. Cuando lo recriminaron por qué hacía estas cosas en el día de reposo, y él dijo, bueno, ¿quién es mayor, el día de reposo o el que estableció el día de reposo? Y le dijo a ellos, si ustedes en día de reposo, ustedes liberan a sus animales, a sus asnos, a sus animales con los que ustedes trabajan, ¿cómo yo no voy a liberar a esta mujer en día de reposo? Y ahí quedaban. Entonces el Señor nos ha llamado a libertad, pero nos ha llamado en esa libertad a vivir la vida de Cristo. Amén. Y tiene que haber en nosotros una manifestación, una transformación en nuestra manera de vivir. Porque muchos buscan el poder del Espíritu, pero olvidan que el mayor testimonio de una vida llena de Dios es el carácter transformado y no transformado por un comunista, por un socialista, por un derechista, por un político, por uno que tiene creencias ancestrales, sino transformado por la vida de Cristo. Amén. Y esa es la gran diferencia. Amén. El fruto del Espíritu es justamente la evidencia de un fuego que no se apaga en nosotros. Amén. Y que debemos permanecer en esa vida guiada por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que va provocando esta transformación en nosotros. Es Él el que nos revela a Cristo, nos va moldeando hasta que tú y yo lleguemos a ser como Cristo es. Amén. Aleluya. El fruto del Espíritu es la evidencia, de una vida llena de Dios. Eso es el fruto del Espíritu. Si el carácter de Cristo está en ti desarrollado, entonces es una vida llena de Dios. Amén. Mira, Mateo 7:16 respalda esto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos
¿O digo de los abrojos? Nosotros podemos decir muchas cosas, ¿cierto? No, yo soy profeta, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy un hijo de Dios, yo soy un verdadero hijo de Dios. Nosotros podemos hablar mucho y parecer político. Pero ¿sabe que estos pasajes para mí me impresionan siempre? ¿Sabe por qué me impresionan? Porque Jesús, con todo el conocimiento que tenía, Él no se complicaba la vida. Y Él le decía a la gente, mira, cuando le hablaba a la gente acerca de los fariseos, le decía, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos eso? ¿No es conocida esa historia para todos nosotros? Que hablamos mucho, decimos muchas cosas, ¿verdad? Y no es hablar, sino que hablamos quizás de la Biblia muchas cosas y decimos muchas cosas de la Biblia, pero que ni nosotros mismos las hacemos. Por eso Jesús dijo, mira, estos tienen un bonito discurso. ¿Amén? Un bonito discurso. Entonces Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen. Y eso es una lección para nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces criticamos a la gente y decimos, oye, pero si está aquí yo no le recibo nada. Y Jesús dijo, no, recibe lo que Él dice, recíbelo. Pero no hagas lo que Él hace o lo que ella hace. También nos enseña eso. Amén. Esto es como decimos siempre, ¿verdad? Hay que comerse el pescado, pero la espina, claro, dejarla a un lado. Entonces, siempre el Señor nunca se complicó. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Él dijo, el árbol se conoce por los frutos. Entonces cuando la gente te habla, tú, bueno, ve su accionar, ve lo que él hace o lo que ella hace y tú vas a decir, como la canción, ¿cierto? Palabras, palabras, palabras. ¿O no? Claro, de eso sabemos mucho. Amén. Pero un verdadero cristiano no se define solo por lo que dice. ¿Cuántos cristianos verdaderos hay acá? Yo no sé si podemos levantar la mano, ¿no? Pero si usted es un verdadero cristiano, levante su mano y diga, sí, yo hago lo que digo. Yo cumplo con mis palabras. ¿Se da cuenta que hoy en día para todo tenemos que firmar? Cuando en la antigüedad no había eso. La palabra, hermano, ¿sí o no? Es importante. Claro. Pero un verdadero cristiano no se define solo por lo que dice, sino por lo que manifiesta en su vida diaria. Eso es lo que vale. Es mejor estar calladito y que la gente vea tu obrar. No estoy diciendo que no evangelice, que no hable, porque tenemos que hablar, porque si no, ¿cómo evangelizamos? ¿Cómo, dice Pablo, cómo oirán si nadie les predica? O sea, hay que hablar, anunciar el evangelio. Pero que la gente vea que nuestra vida va en línea con eso. Amén. Por eso debemos de manifestar esta transformación en nuestra vida diaria. El fruto del Espíritu es la prueba tangible de que estamos caminando en obediencia a Dios y permitiendo que su Espíritu nos transforme. Mire, levante su mano y dígale, Señor, yo anhelo eso de todo corazón, que tú transformes mi vida a la imagen de Cristo. Es que eso es lo que vale la pena, hermano. Ser transformado a la imagen de Cristo, que la gente vea que Cristo es una realidad. Qué hermoso cuando nos tomamos con gente que bendice nuestras vidas y que tú ves que en realidad hay amor, que en realidad hay gozo. Y como dice esta alabanza que es tan hermosa que cantamos recientemente, aún en tormenta o en tempestad, ¿cierto? Sabemos que Él está con nosotros y que nos ama. Entonces, eso es lo que
demostramos a la gente, lo que le mostramos a la gente. Amén. No podemos decir que somos llenos del Espíritu si nuestro carácter sigue siendo igual que la gente del mundo. Por eso cuando nos comportamos, ¿verdad? Cuando devolvemos a la gente con la misma moneda, yo siempre me pregunto, ¿qué dirá el Señor de nosotros? ¿Qué dirá la gente? Porque Proverbios nos dice que la palabra blanda aplaca la ira. Qué hermoso cuando te puedes morder la lengua, porque nos da rabia, ¿cierto? Cuando alguien nos trata mal, pero poder devolverles a ellos con una palabra de amor o de perdón. Amén. Pero ¿dónde está la diferencia si respondemos igual como lo hace el mundo? Si vivimos igual como lo hace el mundo. Este tiene la radio a todos. Así que le voy a poner también la radio. El domingo en la mañana, a las 7 de la mañana, se la voy a poner a todos chancho. Amén. Aleluya. ¿Están acá o no? Ya, dígale al que está a sus manos, dígale. Mira al que está a su lado, dígale, la palabra no es para ti, es para mí, dígale. Sí. Es para cada uno de nosotros. Amén. Alguien dijo esto, mira, la marca más clara de la obra del Espíritu Santo en el corazón no es el poder milagroso, sino el carácter santo de Cristo. Qué potente esto. Un fuego sin frutos es solo humo. Y qué molesto es el humo, ¿cierto? Ahora el Espíritu Santo no solo enciende, sino que también transforma. Esa es la gran... Porque tú puedes, y no estoy en contra de eso, hermano, usted sabe que somos motivadores de esto, el saltar, el bailar, danzar aquí, o cuando oramos por las personas y las personas caen. ¿Ha visto eso, cierto? ¿Han orado por usted alguna vez y ha caído al suelo? ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo, el tema no es que caiga o no caiga. Porque hay gente que se enfrasca en discusión diciendo, no, eso no es de Dios, eso es de Dios. Yo digo, sí es fácil. El tema no es si cae o no cae. Porque es verdad, yo he orado por mucha gente y a veces pasa eso, uno los toca, pum, la gente se cae. El tema es cómo se levantan después. Porque si ese toque de Dios los transformó, gloria al Señor. Ahora, si te tocó el Señor y no te caíste, pero te transformó, aleluya. Amén. Claro. ¿Entiendes? Por eso siempre discrepo cuando la gente dice, el Señor me habló y me dijo esto. Y yo digo, oye, si el Señor habló, wow, a mí me habló una vez y cambió mi vida rotundamente. ¿Con qué libertad, verdad? Decimos, me habló el Señor, pero nuestra vida sigue. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Oye, si el Señor le habló de eso, ¿por qué no le dice que arregle su vida también? ¿O no? Claro. Si el Señor te habla, ¿cómo no te va a hablar para corregir las cosas que no estamos haciendo bien? ¿Amén o no? Claro. Entonces, un fuego sin fruto es solo humo, hermano, y no es lo que quiere el Señor. Él quiere que el Espíritu Santo nos transforme, que nos dejemos transformar por Él. Amén. ¿Nuestra vida está reflejando el fruto del Espíritu? Mira, ¿has pensado alguna vez en esto que es el fruto del Espíritu? Pero ese fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. ¿Qué le dice eso a usted? Que es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Pero ¿sabes cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Formar a Cristo. Tú puedes decir, no, si yo tengo el Espíritu Santo, y de hecho lo tenemos. Pero he escuchado la expresión de Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Tenemos un sello y ese sello es el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero puede estar toda la vida en nuestro interior y nosotros seguir siendo los mismos. ¿Sabe por qué? Porque lo contristamos, porque es como que lo relegáramos allá, al baño de atrás de la iglesia.
¿Verdad que si alguien se queda encerrado ahí, aunque grite para acá, se va a escuchar re poco? Una vez teníamos una reunión de apóstoles aquí, cuando estaba vivo el pastor Ferrer. Entonces, mi esposa nos llamó a almorzar. Estábamos todo el día aquí, nos llamó a almorzar. Y cuando nosotros salimos para allá, el apóstol Ferrer se fue para el baño. Y yo no lo vi. Entonces salimos y llegaba a la casa y yo cerré con llave aquí en la iglesia todo y nos sentábamos a almorzar y de pronto yo pensé que estaba en el baño en mi casa. Y de repente el apóstol Ferrer, oye, el apóstol Ferrer está en el baño. No, no está en el baño. ¿Y a dónde? Se quedó en la iglesia. Y claro, él, pobrecito, estaba aquí adentro gritando para allá y no lo escuchábamos. Mira, así nos pasa muchas veces con el Espíritu Santo. Él está en nuestra vida, ¿o no? Claro, sí, dice Pablo, es el sello que Dios puso en nosotros. Cuando recibimos a Cristo, entonces Él nos selló con el Espíritu Santo hasta el día en que Él regrese por nosotros. Así que cuando tú y yo pecamos, el Espíritu Santo sigue estando allí, con una gran diferencia, que mientras más pecamos y mientras más desobedecemos, el Espíritu Santo es como esto, es como que se va relegando, como que tú le vas cerrando puertas al punto que ya casi ni lo oyes. ¿Cuántos han tenido la experiencia de irse al mundo y andar en el mundo un tiempo? ¿Verdad que a veces lo escuchábamos por ahí o cuando hacíamos cosas que no teníamos que hacer? Porque en su misericordia el Señor siempre ha estado ahí. Pero rápidamente se nos pasaba eso, ¿sí? Y volvíamos a lo mismo. Entonces, ¿usted conoce la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿O son lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Arrepentimiento es una cosa y remordimiento es otra. Hay mucha gente que cree que se arrepiente, pero en realidad lo que es remordimiento. Remordimiento es cuando tú hiciste algo malo y ¡ay! Te pillaron, porque cuando no los pillan, ¿sí o no? Pegar un codacito que está a tu lado y cuando te pillan es donde viene todo el remordimiento. Nunca más, decimos nunca más, nunca más. ¿Hasta cuándo tuvimos otra oportunidad? ¿Cierto? Y lloramos y sufrimos, pero después volvemos a lo mismo. Pero cuando hay arrepentimiento, el arrepentimiento es cambio de dirección. O sea, tú vas en un camino, te arrepentiste, cambia en sentido totalmente opuesto y cambiaste rotundamente. Eso es arrepentimiento. ¿Sí? Cuando dejamos el camino que estábamos llevando y tomamos otro rumbo. Entonces hay mucha gente que tiene remordimiento nomás, pero vuelve a lo mismo. Amén. Hay siempre un contraste entre la carne y el espíritu. El verso 16 y 17 de este pasaje, ¿verdad? De Gálatas, capítulo 5, verso 16, dice que hay un contraste, una batalla acá. No sé si lo pueden colocar ahí. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso siguiente, Pablito. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Verso siguiente. Mira, y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que no es del espíritu. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Verso siguiente. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. O sea, dice llanamente, estas cosas no deben seguir en nosotros. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo se va formando en nosotros,
¿cierto? Y tenemos una vida distinta. Así que hay una batalla constante dentro de cada creyente entre la carne y la vida del Espíritu. Amén. Si permitimos que los deseos de la carne gobiernen nuestra vida, apagamos ese fuego y contristamos al Espíritu. ¿Sabes por qué? Esto, siempre que uno predica de estas cosas, no suelo predicar mucho de esto, ¿eh? ¿Y sabe por qué no suelo predicar mucho de esto? Porque somos una iglesia que llevamos hartos años. Entonces hay cosas que uno las tiene que dar por sentado, ¿cierto? Pablo dice, ustedes ya deberían de ser, muchos de ustedes deberían de ser maestros de la Biblia. Dice Pablo, pero tengo que nuevamente volver a darles leche. ¿Sabe por qué? Porque este tema es incómodo. Pero cuando la casa se ensucia hay que limpiarla, ¿no? Claro. Entonces Pablo dice, ustedes deben de ser maestros ya en todas estas cosas, pero como no lo son y no se han esforzado en esto, entonces uno tiene que volver a los rudimentos de Cristo, o sea, a la enseñanza básica para que volvamos a entender que hay cosas que no tienen que estar en nosotros. Amén. No podemos seguir viviendo después de años de evangelio en la misma condición. No sé si usted está de acuerdo o no. Y aunque no esté de acuerdo es lo que dice la Biblia. Amén. Claro. ¿Sabe por qué no debemos de permanecer en estas cosas? Porque la carne busca la autosatisfacción. Mira, el orgullo, la envidia, qué feos son, ¿verdad? La inmoralidad, mientras que el Espíritu nos guía hacia el amor, la humildad y la pureza. Es fácil detectar, por eso Jesús dijo, el árbol se conoce por sus frutos. Amén. Claro, el árbol se conoce por sus frutos. Qué hermoso es cuando tú vas a tomar el fruto, ¿sí? Erickson dijo, la verdadera vida cristiana no es simplemente la ausencia de pecado, sino la presencia del Espíritu Santo moldeando nuestro carácter. ¿Sabes por qué? Porque nos podemos quedar, no sé si alguna vez los que conducen le ha pasado esto. Cuando tú estás en una subida y se detiene un vehículo delante de ti, no sé si usted lo hace así, ¿verdad? Hay quienes pisan el freno, ¿no? ¿Cierto? Pero también se puede detener el auto con acelerador y embrague, ¿cierto? Y tú estás ahí y el auto está, ¿cierto? Claro. ¿Ah? Cuando es mecánico, Patricio, perdón, sorry Patricio, por favor. ¿Verdad que tiene un auto mecánico? Bueno, para los que tenemos menos dinero, que tenemos un mecánico nomás. No, tú lo puedes hacer, ¿cierto? ¿Cierto que se puede hacer eso? No sé si usted lo hace eso. Los que llevan más años manejándolo, se puede hacer. Esto es como algo parecido. Tú puedes, de las dos cosas. Tú puedes vivir la carne, puedes vivir. Dices, no, es que yo no peco. Pero eso no es todo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no conoce a Cristo, que no viene a la iglesia y que muchas veces tiene una vida mejor que la nuestra. Son buenos vecinos, nunca tienen problema con nadie, administran bien su economía, son padres de familia. Son mucho mejor que nosotros como personas. Pero no se trata de que tú y yo seamos buenas personas, sino que obedezcamos al Señor. Por eso, mira, esto es interesante, hermano. La verdadera vida cristiana no es simplemente la ausencia de pecado. O sea, no se trata solamente de no pecar, sino que la presencia del Espíritu Santo vaya transformando nuestra vida, nuestro carácter. Porque si alimentamos la carne, el Espíritu se apaga. Si alimenta el Espíritu, la carne muere. ¿Sí? ¿Estamos permitiendo que hábitos carnales apaguen el fuego de Dios? Muchas veces sí. Amén. ¿Cómo podemos permanecer en esta vida? A la vida que Cristo nos llama,
vivir en el Espíritu, porque dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y nos llama a vivir en el Espíritu. O sea, no satisfaciendo la carne. ¿Qué quiere la carne? Que seas envidioso, que seas pleitero, que seas chismoso, que no tengas amor. Y todo lo que acabamos de leer acá. Amén. Con esas cosas se satisface la carne. Eso busca la carne. Pero el Espíritu no. Ahora, ¿cómo podemos permanecer una vez que Cristo nos ganó para Él, nos trajo a su reino? ¿Cómo podemos permanecer? Sencillamente Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Ve que va acompañado estas dos palabras? El árbol se conoce por los frutos, ¿sí o no? ¿Sí? Tú no puedes decir otra cosa. Oye, tú fuiste y tienes un árbol de durazno, tiene durazno. Obvio. Parece obvio, pero es precioso lo que el Señor dijo. El árbol se conoce por su fruto. Y mira, ¿qué fruto? Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Pero qué fruto? Si tú permaneces en Cristo, ¿qué fruto vas a dar? Su vida, su carácter. Vas a tener amor como Él lo tiene. Vas a tener paciencia como Él la ha tenido con nosotros. Vas a ser una persona bondadosa. Vas a ser una persona que tiene buenas intenciones. Amén. Y que por más que te hagan daño, nunca vas a responder de la misma manera. Por eso permanecer en Cristo significa mantener una relación continua con Él y a través de la oración y de la lectura de la palabra y toda la obra que el Espíritu Santo va realizando en nosotros, reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida. Alguien dijo, no puedes llenar una copa que ya está llena de otra cosa. No puedes llenar una copa que ya está llena de otra cosa. Amén. Para ser lleno del Espíritu, primero debemos vaciarnos de nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a vaciarse de todo lo que está en nuestra vida para que la vida de Cristo pueda empezar a llenar nuestra vida? Póngase en pie, por favor. Así que mira, el secreto para mantener el fuego del Espíritu en nosotros es permanecer en la fuente. Permanecer en la fuente. Amén. Porque una vida llena del Espíritu Santo no solo se manifiesta en poder, sino en un carácter transformado. Usted no me puede decir a mí, no, si el Señor me transformó. Pero la primera que yo le hablé, usted me respondió, ¿sí o no? Porque cuando estamos ahí martillando y nos pegamos en un dedo, ¿qué decimos? ¿Qué decimos cuando nos pegamos en un dedo? O cuando nos levantamos en la noche, ¿cierto? Medio dormido y nos pegamos en el dedito chico en la puerta. ¡Ay, cómo duele!, ¿cierto? ¿Y qué decimos ahí? Aleluya, gloria a Dios. O hablamos en lengua extraña. Amén. O cuando alguien te hizo una grande, hermano. ¿Sí o no? Espérate a que aparezca por aquí. Si lo único que quiero es cruzarme con él. ¿Deben estar esas cosas en nosotros? No, ¿verdad? Por más difícil. ¿Sí o no? ¿O usted responde mal por mal?
Así que el fruto del Espíritu es la evidencia de que su fuego sigue ardiendo en nosotros. Amén. Si queremos mantenernos encendidos, necesitamos esto, mira. Reflejar el carácter de Cristo en nuestro diario vivir. ¿Me escuchó? ¿Cuántos están acá? Reflejar el carácter de Cristo en nuestro diario vivir. ¿Ve que cuando venimos a la iglesia todos tenemos alitas? Todos parecen angelitos, ¿cierto? Todos parecemos angelitos, pero cuando estamos en la casa, aleluya. Porque una fibra sensible parece, Claro. Aleluya. ¿Ah? Claro, eso. Esto es como león ser león, ¿cierto? Huyamos hacia la derecha mejor. Así que necesitamos reflejar el carácter de Cristo en nuestro diario vivir. Eso quiere decir, en la casa, en el colegio, en el trabajo, en la oficina, donde estemos ser como Cristo. Segundo, renunciar a los deseos de la carne que apagan el espíritu. Tercero, permanecer en Cristo, conectados a la fuente. Si usted no ora nunca, si usted no lee nunca la Biblia, si usted no tiene comunión con el Señor, déjeme decirle que jamás primero sabrá cómo Él es. Y si no sabe cómo Él es, cómo Él piensa, entonces jamás nosotros vamos a querer ser como Él. Ni nos vamos a parecer a Él, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos quieren ser igual a Cristo? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dejar que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra vida. Bueno, así nací yo, así soy, po. Así nomás, po. Me tienen que querer así nomás. Amén. Nadie me cambió, dice la esposa. Menos me vas a cambiar tú. Nadie me manda. Soy libre. Mi esposa. Aleluya, Eso, está bueno, Debía haberme postulado presidente yo, ¿viste? No. Mire, hay que... Tenemos que vaciarnos nosotros. ¿Entiende lo que es eso? Eso es renunciar, eso es negarnos nosotros, dejar que el Espíritu Santo llene nuestra vida, pero es difícil que Él pueda llenarnos si estamos llenos de nosotros mismos. Tenemos que vaciarnos, desocupar nuestra vida para que Él pueda transformar, ir transformando, llenándonos de su vida, de su carácter, de su esencia. Entonces, cuando tú y yo abramos la boca, lo único que va a salir es Cristo. Amén. Y muchas veces ni siquiera será necesario hablar, sino que toda nuestra vida... ¿No le ha pasado cuando usted ha estado con personas que han fallecido, gente, familiares, amigos, esposo, no sé, y tú por el solo hecho de estar ahí con ellos te dicen gracias, no dijiste nada, no dijiste nada, pero el solo hecho de estar ya provocó algo. Amén. Tu presencia, porque ministramos siempre algo. Amén. Levante su mano al cielo, dele gracias al Señor y dígale: Señor, es mi anhelo que tu vida vaya perfeccionándome a mí hacia una transformación y que tu carácter, que es el fruto del Espíritu, se vaya impregnando en mí hasta que yo llegue a ser como Cristo. El deseo del Padre es ese: transformar nuestra vida a la imagen de su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Adoremos un momento al Señor. Si usted puede levantar sus manos y dígale al Señor con sus propias palabras: ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Si tú lo deseas verdaderamente, porque quizás habrá gente que no le interesa ser como Cristo, pero no sé a usted, pero a mí sí. Me interesa que Cristo cambie mi
vida, mis acciones, mis palabras. No quiero ser una persona buena solamente, sino quiero ser un verdadero hijo de Dios. Porque gente buena hay mucho en el mundo, pero como Cristo, y el deseo del Padre es ese, no hay otro. Conformarnos a ti y a mí a la imagen de Cristo. Adoremos un momento al Señor, dale gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque tu vida está en nosotros, Señor. Ese poder que cambia, ese poder que transforma nuestras vidas, está en nuestra vida. Gracias. Te agradecemos porque tú nos ofreces esta verdadera comunión en donde podemos mirarte a ti, Señor, cara a cara y ser transformado. Ir cambiando nuestra vida, ir cambiando nuestro lenguaje, ir cambiando nuestras acciones, cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias porque tu vida está en nosotros.